Dicen que los sueños de un hombre se acaban en el momento que deja de respirar. Dicen que las aspiraciones que tiene una persona se acaban en el momento que deja de respirar realmente. Se acaban sus sueños, se acaban sus objetivos, se acaba el cariño que podría brindar, se acaba todo en el momento que una persona deja de respirar. Se acaba todo realmente para una persona. Se apaga la luz de la vida y realmente ya se acaban todos los objetivos, todos los planes que pudo haber tenido esa persona mientras estuviera en vida. Pero también hay otro pensamiento que dice que realmente cuando una persona muere es cuando se acaban sus aspiraciones, cuando la persona ya no vive para tener objetivos, cuando la persona simplemente vive por vivir y es una persona que simplemente se ha reducido a vivir como el día a día para ver qué pasa el siguiente día. No tiene planes, no tiene aspiraciones en la vida, no sabe qué quiere lograr, no sabe a dónde quiere ir. Y muchos dicen que el momento en el que una persona realmente muere es ese momento, cuando dejas de soñar, cuando dejas de tener objetivos en la vida, cuando dejas de querer conseguir cosas, ¿no? Muchas personas dicen esto es un pensamiento de las personas, pero ¿se ha preguntado realmente cuándo es cuando una persona realmente empieza a morir espiritualmente? ¿Cuándo es cuando una persona empieza a quedar simplemente ese eco de lo que antes había sido un buen creyente? ¿Cuándo es cuando realmente llega esa palabra o cuando se cumple esa palabra? Cuando dice, pues me dejaron a mí, dice el Señor, me dejaron a mí, me abandonaron a mí y se fueron tras otras cosas que no convienen. ¿Se ha preguntado realmente cuál es ese momento? Porque la palabra de Dios nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero se ha preguntado cómo se llega a ese estado. Porque muchos dicen, bueno, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo realmente sirvo a Dios. Hace un momento les contaba y les decía que las aspiraciones de una persona las aspiraciones terminan con la muerte. Cuando una persona deja de tener realmente ese objetivo en la vida es cuando realmente muere, ¿verdad? Ya no tiene esperanzas, ya no tiene metas. Pero también una persona que realmente vive para el día a día, decir, bueno, no sé qué va a pasar el día de mañana, simplemente sin objetivos y sin metas, parece como si estuviera muerto realmente. Pero se ha preguntado cuándo es cuando realmente un cristiano llega a ese estado de ya sentirse completamente lejos de Dios, ya completamente hacer las cosas como por costumbre, como decir, bueno, me voy a congregar porque me congrego siempre, toda mi vida me he congregado aquí, toda mi vida hemos venido aquí, con mis padres me trajeron aquí, por eso yo vengo aquí, o estoy acostumbrado a venir a la casa de oración y simplemente por eso vengo. Si no fuera la costumbre, de pronto no iría. Yo me siento bien en la iglesia cuando voy y estoy un rato, me siento y después me voy a casa. Esta puede ser una señal de que realmente una persona está muriendo espiritualmente. Una persona está muriendo espiritualmente. Es una agonía espiritual cuando una persona simplemente deja de tener ese amor por la obra del Señor o ese amor por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos han perdido ese amor por compartirle a alguien del Señor? Por compartirle a alguien del Señor. ¿Hace cuánto tiempo que no le hablas a alguien de Jesús con esa pasión, con ese amor de decirle te comparto a Jesús? Así te quieran insultar, así te quieren decir lo que sea, le compartes a alguien de Jesús con ese amor que el Señor tenía para compartirle a las personas. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús y no lo has hecho? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes ese amor para compartirle a las personas de Jesús? ¿Hace cuánto tiempo que llevas en ese estado que no sientes ese amor por obedecer al Señor realmente? Cuando haces las cosas simplemente las haces por costumbre, como hace un momento les decía, cuando una persona vive el día a día como viendo qué viene el siguiente día. Y muchos cristianos realmente viven así, ya no tienen esa pasión por la obra del Señor, ya no tienen ese amor por servir a Dios realmente, como cuando estabas en tus primeros días y decías, bueno, ¿en qué momento va a llegar la casa de oración? Mientras estabas en el trabajo estabas pensando, ¿en qué momento ya va a empezar el culto? ¿Y a qué hora voy a estar en la casa de oración? Porque quiero oír el mensaje de Dios, o quiero ir a la casa de oración a cantarle a mi Señor. ¿Y cuántos han perdido esa motivación para servir a Dios? Y es que eso es algo muy peligroso. La Escritura dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dirá, nunca te conocí. Esto es algo muy terrible. De pronto, muy pocas veces lo ha pensado en la vida, pero
Señor, Señor, van a decir personas que realmente conocieron a Jesús alguna vez tuvieron la oportunidad de compartirlo, de pronto se congregaron alguna vez, pero realmente no pertenecen a la familia del Señor porque simplemente jamás se entregaron realmente al Señor. Y esto es algo que debemos pensar como creyentes, debemos reflexionar bastante y a profundidad como creyentes, porque esto es un peligro. Es como cuando te dijeran, bueno, no vayas, no des 10 pasos para adelante, porque en el paso número 11 te vas a caer al barranco. Nadie diría, bueno, no me importa y voy a seguir caminando, ¿verdad? Alguien que piensa correctamente diría, bueno, hay una alarma aquí, hay un peligro aquí, por lo cual tengo que apartarme de este peligro y empezar o ponerle atención y de pronto me caigo. Entonces, alguien que realmente tiene esa sensibilidad por las cosas de Dios debería empezar a pensar, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que está faltando en mí? ¿Por qué estoy muriendo cada día? Porque muchos cristianos están muriendo día a día. Están muriendo ahogados por los afanes de la vida. Están muriendo ahogados por los problemas, ahogados por las situaciones difíciles. Dice la palabra del Señor que el mundo entero está bajo el maligno. Ciertamente, como creyentes vamos a tener muchas dificultades en esta vida. Vamos a pasar momentos difíciles. Las adversidades se van a levantar. El enemigo va a querer levantar a muchas personas para querer estancarte ahí como persona, estancarte como creyente, para hacer que reniegues de Dios. Ese es el objetivo del enemigo. El objetivo del enemigo es que tú salgas del abrigo del Altísimo. El objetivo del enemigo es hacer que tú reniegues de Dios. Mientras tú permanezcas con fe, firme, fiel al Señor, el enemigo no podrá hacer nada en tu vida ni en tu familia. Así veas circunstancias muy difíciles. Si tú te mantienes fiel al Señor en esa vida de búsqueda de Dios, ninguna cosa te podrá derribar, porque vas a estar bajo la presencia del Señor y bajo el abrigo del Altísimo. No hay forma posible que el enemigo pueda entrar ni a tu casa, ni a tu vida, ni a tu familia. Pero el enemigo no va a querer que honres a Dios. El objetivo, en primer lugar, del enemigo es apartarte de Dios. Es hacer que reniegues de Dios a través de los problemas, a través de las personas que se presentan, o a través de alguien que quiere hacer que tú desfallezcas de las cosas de Dios. El primer objetivo del enemigo es hacer que tú reniegues de Dios, que tú te alejes, porque sabe el enemigo que si tú permaneces cerca de Dios no puede hacer nada contra ti. Sabe el enemigo que está como león rugiente andando alrededor simplemente. Cuando tú permaneces cerca del Señor, el enemigo simplemente anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, pero no te puede devorar mientras tú no le des lugar. Mientras tú no le abras la puerta, el enemigo no te puede devorar, porque mientras estés bajo el abrigo del Altísimo estás completamente seguro, porque el Señor dice, en mis manos te tengo esculpida y de mis manos nadie te podrá arrebatar, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las podrá arrebatar de mi mano. El poder del enemigo no es más grande que el de Dios para poder arrebatarte. Si en las manos de Dios está seguro o segura. Entonces, hay algo importante que tenemos que entender. Nosotros sabemos cómo opera el enemigo. Sabemos cuáles son sus artimañas. Sabemos cómo realmente opera el enemigo en la vida de las personas, cómo verdaderamente se levanta aún en la familia, aún en las circunstancias, aún en el trabajo. Usted sabe cómo opera, usted sabe cómo el enemigo quiere tentarlo, usted sabe cómo el enemigo quiere hacer que usted desfallezca. Nosotros tenemos la mente de Cristo, conocemos sus artimañas, por lo cual deberemos tener las herramientas necesarias para poder enfrentar. Es más, la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una ordenanza para la iglesia de Dios es que resista al diablo, es que lo resista, que no le dé lugar al diablo, que no le dé lugar al enemigo. Mientras usted no le dé lugar, el enemigo no tiene parte ni suerte en su hogar, en su vida, en su familia. Muchas veces decimos, pero es que, ¿cómo si el enemigo no tiene parte ni suerte? ¿Por qué me enfermé? Entonces significa que el enemigo obró algo en mi vida porque Dios no me está cuidando. No, no es así. Hay cuestiones que en nuestra vida que simplemente suceden porque
Somos seres humanos, somos frágiles, nos enfermamos como personas porque estamos en un mundo donde está contaminado cada vez más. La forma de alimentación es un poco más, se puede decir un poco menos saludable, por lo cual nos enfermamos, estamos propensos a muchas cosas, por lo cual nos enfermamos. No todo es obra del enemigo, pero lo que el enemigo quiere hacerte pensar es que digas, bueno, ¿por qué Dios no me protegió estoy enfermo? ¿Por qué Dios no me cuidó y hoy me enfermé? ¿Por qué Dios no me cuidó y mi hijo se enfermó? ¿Por qué Dios no me cuidó y empiezo a tener problemas en la casa? Eso es lo que quiere que pienses el enemigo. Lo que el enemigo quiere que hagas es que reniegues de Dios. ¿Sabe cuál era el objetivo del enemigo cuando tentó a Job? El enemigo quería que Job renegase de Dios, quería que Job maldijese a Dios, pero Job no lo hizo. ¿Sabe? El enemigo trabaja de esa manera, quiere hacer que tú te alejes de Dios porque sabe que lo protegido o lo protegida que estás en las manos de Dios. Mientras permanezcas ahí, mientras permanezcas con confianza en Dios, el enemigo no podrá tocarte, el enemigo no podrá tocar tu familia. Es más, muchas personas, incluso como creyentes, no deberían vivir con miedo ni temor y va a venir el enemigo a mi casa. No, mientras no le abras la puerta al enemigo, el enemigo no tiene nada que hacer en tu casa. Aún dice la palabra de Dios, donde sea que nosotros estemos, pongamos nuestros pies, allí el Señor santifica todo y estamos los creyentes y allí va la presencia de Dios con nosotros. Y donde va la presencia del Señor, el espíritu malo no resiste la presencia de Dios. El espíritu malo no resiste a la presencia de Dios realmente. Cuando nosotros caminamos, donde sea que vamos, va la presencia de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Cuando tenemos una vida de piedad, una vida de santidad, donde sea que vayamos, hermano, el enemigo no resiste, el enemigo sale corriendo de allí. Mientras no le des lugar, una vez más, lo repito, esto es muy importante. Mientras no le abras la puerta, mientras no le des el lugar, el enemigo no tiene por qué entrar en tu casa. Ahora, ¿por qué muchos cristianos han entrado a una agonía espiritual realmente? Una agonía es un momento donde una persona empieza a morir y una persona se empieza a sentir mal, empieza a perder las fuerzas, empieza a perder ya prácticamente el ánimo, el aliento, y ya está muy cerca de la muerte. La agonía es parte del momento final de la mayoría de las personas. Digo la mayoría porque muchas personas mueren de muerte súbita o de muerte repentina, por lo cual no pasan por el periodo de la agonía. Pero la mayoría de las personas sí pasan. Las que tienen muerte natural pasan por esta parte de la agonía, que son los momentos donde pierde la fuerza y poco a poco se va apagando todo. Entonces, ¿por qué muchos cristianos están llegando a la agonía espiritual y todavía no se han dado cuenta? Todavía no se han dado cuenta que realmente están muriendo poco a poco. Están muriendo día a día. Están muriendo día a día porque su amor por el Señor se está enfriando día con día y no te has dado cuenta. Tu amor por el Señor se está enfriando día a día. ¿Hace cuánto tiempo que ya no puedes cantarle a Dios realmente con ese ánimo, con esa alegría? Estás muriendo realmente poco a poco. No te das cuenta porque tu salud no se ve afectada. Porque tu salud física está bien y bueno, yo me levanto todos los días, voy a trabajar como todos los días, pero no se da cuenta que está muriendo espiritualmente porque ese amor que tenía antes para el Señor ya no lo tiene más y poco a poco está muriendo, está entrando una agonía espiritual que le va a llevar a un fracaso completo en su vida. Es más, la Escritura es tan clara cuando nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, sobre la enfermedad, sobre la crisis, sobre cualquier cosa. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Eso es parte de nuestra vida como creyentes. Los grandes hombres de Dios atravesaron momentos muy difíciles y vencieron porque pusieron su mirada firme en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer cada día. Ahora, cuando la iglesia empieza a entrar en esa dinámica de repetir una y otra vez acciones que son acciones vacías, y podría preguntar el día de hoy, ¿cuántas veces esta semana o la semana que viene te pusiste de rodillas como por costumbre y realmente no oraste? O simplemente ni siquiera tuviste el tiempo para ponerte de rodillas porque simplemente no te alcanzaba el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes esa
esa intimidad con Dios a través de la oración hace cuánto tiempo. Yo no voy a decir quién es verdaderamente un cristiano, quién no es verdaderamente un cristiano, pero por las señales que da la palabra de Dios debemos tener la madurez necesaria para nosotros mismos identificar en nosotros realmente qué es lo que está faltando en nuestras vidas y qué tenemos que hacer para poder avivar ese fuego que hay en nosotros. Es más, el apóstol Pablo le dijo al joven pastor Timoteo: aviva el don que está en ti, no permitas que eso se apague, ese fuego que hay en tu corazón se apague. Y ese fuego se está apagando en el corazón de muchos, ese fuego de servir, ese hambre de servir a Dios y honrarle de forma tan sincera. Se está acabando esos cánticos realmente que tenemos para el Señor, se están acabando poco a poco. Estás muriendo realmente poco a poco y no te has dado cuenta y necesitas despertar. Despierta realmente, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese fuego se está apagando en muchos y todavía no se han dado cuenta. Ese fuego que había en el corazón los primeros días que servías a Dios y que le amabas y decías en qué momento ya voy a estar en la casa de oración, se está apagando. Y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, el primer amor nosotros lo dejamos. El primer amor con el cual servías a Dios, ahora ya no lo tienes más y poco a poco has descuidado eso en ti. Has descuidado y eso está haciendo que cada vez más estés cada día más lejos del Señor. Algunos se preguntan, pero ¿cómo llegué a estar tan lejos del Señor? Fueron pequeños detalles, fueron pequeñas cosas que dejaste de hacer que hoy te mantienen cada día más lejos de Dios, porque dejar de orar un día es fácil, dejar de orar una semana es fácil, pero después de esa semana volver a orar, eso es lo realmente difícil, porque cuando pase una semana usted sin orar, para que vuelva a orar realmente va a tener que hacer un gran esfuerzo. Dejar de orar por pereza lo puedes hacer y decir, bueno, ya no voy a orar, pero después para volverlo a hacer va a ser muy complicado. Por eso necesitas mantener tu fe viva todos los días. Por eso necesitas alimentarte todos los días. Por eso necesitas cada día vivir la palabra de Dios. Necesitas confiar en Él cada instante a pesar de todo lo que puede estar aconteciendo. Ahora, les vuelvo a decir, desanimarse es muy fácil. Volver atrás es muy fácil. Cualquiera lo puede hacer. Dejar la Biblia un día, como decía un siervo de Dios, dejar la Biblia un día y decir, bueno, ya no quiero más saber nada de la palabra de Dios. Eso es fácil, es sencillo, lo podrías hacer el día de hoy. Pero cuando te toque volver, ya que un tiempo no va a ser tan sencillo. Hace un tiempo les compartí una historia de una persona que fuimos a visitarlo, había sido cristiano hace muchos años, pero se había alejado hace muchos años y decía, yo no puedo realmente, hay momentos que la alabanza me toca realmente, pero después no puedo más, no siento en mi corazón. Por ratos parece que quiero sentirlo, pero después me olvido de eso y ya no puedo sentir. No tengo las ganas de orar, no tengo las ganas de cantar, no tengo las ganas realmente. Estoy como si mi corazón estuviera de piedra, mi corazón está helado. Decía literalmente, mi corazón está helado, no siento nada, no siento eso que antes sentía, ese fuego en mi corazón. Y eso es porque había descuidado ese amor por el Señor y hoy se encuentra completamente lejos de Él. Llegar a ese estado es muy fácil. Porque descuidas la oración, descuidas la vida cerca del Señor y lo haces. Ahora, eso es un aspecto del cristianismo descuidado, pero otro aspecto es personas que van a la casa de oración, pero simplemente lo hacen por costumbre, porque se sienten bien, porque dicen, bueno, voy a la casa de oración para que nadie más me diga nada y voy a estar un rato allí, porque su conciencia se tranquiliza un poco. Pero después, de allí en más, no hay nada. No hay nada. De allí en más no hay una adoración verdadera, no hay una búsqueda verdadera de Dios. Va a la casa de oración, se sienta, se para y después se va a casa. No hay una búsqueda verdadera de Dios realmente. No hay esa intimidad con Dios, no hay una entrega. Eso es muy peligroso. Eso es lo que puede llevar al fracaso realmente. Someteos pues a Dios, dice la Escritura. Es muy importante mantener ese fuego encendido en nuestros corazones. Y la gran verdad es que la iglesia de hoy está atravesando momentos muy difíciles, momentos muy complicados. Creo que la apostasía
las cuestiones del mundo se han levantado de tan grande manera en nuestros tiempos, en nuestra época, que es como en ninguna otra época. Vemos que cada vez más el cristianismo entra en decadencia por la forma de buscar a Dios en este tiempo. Realmente hace un par de horas o hace el día de ayer en la noche veía un video realmente donde había un grupo de personas, un grupo de cristianos que estaban cantando supuestamente una alabanza, era un ritmo parecido a lo del mundo, y después llegó de improviso una persona ebria con una botella y empezó a bailar esa música, porque obviamente es una música parecida completamente a la del mundo. Es lo mismo que usan, es la música de la cantina, simplemente es la música de las fiestas patronales, simplemente al estilo cristiano. En vez de decir cervezas, supongo que le dicen, no sé, le dicen Dios o algo así, pero simplemente es una música del mundo cristianizada. Y llegaba la persona bien ebria y empezaba con su botella y a dar la vuelta por aquí y para allá, y no había realmente una diferencia entre los que estaban los que estaban alabando a Dios en espíritu y la persona ebria que estaba allí, porque la persona que estaba ebria se movía parecido a los que estaban cerca allí, y era muy triste ver esa escena, porque vemos la decadencia realmente de no saber cómo adorar a Dios, no saber cómo llegar a su presencia, cantando a Dios con cantos, con salmos, con cánticos espirituales, dando gracias a Dios en vuestros corazones. Es tan difícil entender que nosotros, para amar realmente a Dios, tenemos que dejar del mundo, tenemos que apartarnos del mundo. Es tan difícil entender eso. Es tan difícil que tenemos que cargar nuestra cruz. Es tan difícil entender eso. Es tan difícil que la palabra de Dios nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es tan difícil entender eso. Es tan complicado. Es tan complicado que cuando nosotros venimos al Señor tenemos que dejar todo atrás y adoptar esta nueva identidad como hijos de Dios, que ahora venimos a ser una nueva criatura. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Que antes en el mundo tenías una identidad, antes en el mundo tenías unas costumbres, antes en el mundo hacías lo que querías, pero ahora el Señor te dice: es necesario que nazcas de nuevo. Nacer de nuevo es convertirse en una persona con una conciencia nueva, con una conciencia cambiada completamente, para obedecer ahora realmente a Dios, porque antes tu conciencia estaba cauterizada y vendida al pecado, pero ahora cuando vienes al Señor, el Señor te dice: ahora que has venido a mí, tienes que convertirte en una nueva criatura. En una nueva criatura es dejar todo el pasado atrás, y ahora que estás en Cristo, como nueva criatura, servir y honrar realmente a Dios como el Señor quiere que lo honres. No podemos buscar a Dios de la manera nuestra, no podemos buscar a Dios según nosotros nos conviene, no puede ser eso. Es más, la Escritura dice: por eso muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Allí, a eso se refiere, a eso realmente se refiere. Muchos me dirán en aquel día: no profetizamos en tu nombre. Se refiere a eso, que nunca fuiste capaz realmente de dejar al mundo, simplemente trajiste al mundo dentro de tu culto de adoración, porque jamás fuiste capaz de renunciar a todo por amor a Dios. Y la vida cristiana se trata de renuncia a lo anterior. Si tuviéramos que vivir en lo anterior, pues andaríamos en lo anterior, no vendríamos aquí. Es más, quiero compartirle lo que dice esto en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, y dice aquí, puede leerlo conmigo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene a los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Imagínense, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto no es un pensamiento de un hombre. Hace un momento les decía: un cristiano entra en agonía cuando deja de servir a Dios, cuando descuida ciertas cosas en su vida. Y aquí está diciendo la palabra de Dios lo mismo. Está diciendo: tienes nombre de que vives realmente, tienes nombre de que me sirves, tienes nombre o un título de cristiano realmente, pero realmente no lo eres. Ten cuidado, dice. Esto es un mensaje de
de amor también. El amor no es simplemente hablar Dios te ama y Dios no te va a castigar nunca. No, esto es amor. Advertirte de que si no eres capaz de identificar eso, vas a morir completamente. Aquí es un mensaje de amor donde te dice: sé vigilante. Afirma las otras cosas que están por morir en ti. Tú que todavía puedes sentir esa intimidad con Dios, tú que todavía puedes tener esa sensibilidad, entre en su presencia de inmediato, no mueras por completo. No permitas que esa agonía avance día con día. Entre en su presencia, corre al Señor urgentemente, corre a su presencia, corre de rodillas a Él y empieza a hacer vivir esas otras cosas que están por morir en ti. Que la única forma de lograr eso va a ser a través de la búsqueda de Dios y a través del amor a su palabra. No va a haber otra forma. No existe otra forma. Hay muchas cosas que están por morir. Sé vigilante y afirma esas otras cosas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, hace cuánto tiempo no puedes tener esa oración con el Señor de forma sincera? ¿Hace cuánto tiempo que cuando oras simplemente te quedas dormido o dormida allí por ratos y ratos, después te levantas como si hubieras orado, pero realmente no oraste nada? ¿Hace cuánto tiempo que cuando estás sirviendo a Dios simplemente no te desprendes de todo lo anterior? ¿Hace cuánto tiempo que realmente no puedes amar a Dios realmente por encima de todo? Porque si tú no eres capaz de dejar lo anterior al mundo, todavía quieres servir a Dios y quieres traer tu mochila de allá del mundo, decir: bueno, Dios, yo te amo, me entregué a ti, pero a mí me gusta esa música del mundo y me gusta eso, pero y como acá en el cristianismo a alguien se le ocurrió poner esa música del mundo aquí como con letras cristianas, entonces yo lo escucho así. Yo lo escucho aquí. Claro, así es muy fácil. Así es muy sencillo. No hay esa negación realmente. Es tan difícil que tenemos que dejar todo por amor al Señor y servirle con verdadera integridad al Señor. Ser hombres y mujeres piadosos realmente en la fe. Y es muy triste ver, y es muy doloroso ver que cada vez más muchos cristianos entran en agonía y no se dan cuenta. Muchos cristianos realmente están muriendo y no se dan cuenta. Muchos cristianos realmente hoy están agonizando espiritualmente y no se han dado cuenta. Porque simplemente todo lo que haces lo haces por costumbre y no lo haces por amor. Todo lo que haces simplemente lo haces porque lo hacías siempre, lo vienes haciendo hace 10 años, lo vienes haciendo hace 5 años y hoy lo haces simplemente por costumbre nada más, pero no sientes esa pasión, ese amor por servir a Dios. Y los afanes de la vida provocan eso. Que poco a poco en tu vida se vayan ahogando cosas. Que tu vida se ahogue en esa palabra verdadera de Dios. El enemigo lo que quiere provocar es eso. Ahogar en tu vida las cosas buenas que Dios tiene para ti. Lo que el enemigo quiere ahogar en ti es la palabra de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que los cristianos no pueden agarrar una Biblia realmente para meditar en ella? Y es muy triste ver que hay muchas personas que dicen ser creyentes, que se pasan 5 horas saltando, pero después nunca van a la palabra de Dios. Y con 15 minutos de meditación les alcanza, mientras saltaron como 5 horas o 6 horas. Con 15 minutos de meditación les alcanza y les sobra. Y hasta les harta. Porque están cansados realmente de buscar la palabra de Dios verdadera y simplemente quieren una diversión, quieren satisfacer un deseo que no lo pueden hacer en el mundo porque se sienten mal, ¿no? ¿Verdad? No pueden irse a una fiesta y bailar porque se sienten mal. Claro, la traen eso a la congregación o lo traen eso a un culto cristiano y dicen, bueno, ahora sí estamos danzando, ¿verdad? Claro, movimientos desenfrenados que simplemente son manifestaciones de la carne.
que van de aquí para allá y dicen, bueno, ¿qué espiritual es todo esto? Bueno, espiritual, ¿por qué parte? ¿Acaso creciste después de eso? Ahora, no estamos diciendo que esté mal alabar a Dios, cantar al Señor, levantar nuestras manos, saltar de pronto un día. No estamos diciendo que eso sea malo. El problema es cuando todas esas cosas simplemente te llevan a una manifestación carnal, pero no a un vivir espiritual realmente. Ese es el problema. Cuando todo eso no te conduce a una madurez y todo eso simplemente te conduce a una emoción pasajera que cuando llegues a casa se te va a pasar y después de eso vas a seguir muriendo como todos los días lo sigues haciendo y día con día, cuanto más pasen los días, más sigues muriendo, más sigues muriendo, más sigues muriendo, pasan los días y peor es tu agonía. Aunque un día vengas y saltes y hagas lo que sea, hagas piruetas en el aire, sigues muriendo, sigues muriendo. ¿Sabe? Hace un tiempo escuché algo que alguien decía. Yo he estado cantando y en los últimos 2 años tenía tantos conciertos, o no sé, tenía tantos eventos, tenía tanta programación de eventos que me olvidé de tener intimidad con Dios. Y la pregunta es, ¿y con qué unción estabas cantando a Dios? Si en esos 2 años dices que te olvidaste de tener intimidad con Dios, entonces ¿qué espíritu fue el que operó en ti para que ministraras a las personas? Si dices que esos 2 años te apartaste de Dios, ¿con qué autoridad ministraste a las personas esos 2 años? Y se puede ir un poco más profundo, ¿con qué? No sé si decir esa palabra. ¿Con qué desvergüenza te subiste a ministrar a personas sabiendo que tú realmente no tenías intimidad con Dios, sabiendo que hace 2 años no tenías búsqueda de Dios? ¿Y por qué te subiste a ministrar? Sabiendo que hace muchos años estabas muriendo realmente espiritualmente, no tenías búsqueda de Dios y simplemente ibas de aquí para allá y no tenías comunión verdadera. ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso pensabas que si tú no lo hacías nadie más lo iba a hacer, o es que era demasiado importante eso? Lo más importante no es en primer lugar buscar a Dios y tener intimidad con Él y después que el Señor obre. Porque si hacemos algo sin orar, sin hacer esa búsqueda de Dios, de nada sirve. Simplemente son palabras vacías que se van a llevar el viento, pero después no hay nada más. Simplemente es un eco, una música bonita, un tono bonito que se va a perder simplemente con el tiempo. Porque el que transforma realmente a las personas no es el hombre. Las palabras humanas o la elocuencia humana simplemente son palabras. Pero aquel que hace la obra es el Espíritu de Dios en cada vida, en cada corazón, tocando conforme a Él le place, como Él dice que va a hacerlo en cada vida. Y la verdad es que tanto está pasando el mundo, situación difícil, que cada vez más se va perdiendo ese sentido de verdadera adoración al Señor. Poco a poco, tanto aquellos que ministran como aquellos que son ministrados están muriendo espiritualmente porque ninguno tiene la capacidad, ni el que está adelante para discernir cómo están los que están atrás, ni los que están atrás para los que ver cómo está el que está adelante. Están muriendo ambos. Y la palabra de Dios dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no has manchado, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Aquellos que no manchan sus vestiduras, ¿qué es? Es un vivir, es un caminar diario. Esta es una vida de entrega, una vida de consagración al Señor cada día.
cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra condición espiritual. Realmente no podemos decir, bueno, esta es mi condición espiritual. Yo no puedo presumir una condición espiritual realmente entre los demás porque nadie más sabe cuál es la condición espiritual mía. Cada uno de vosotros conoce cuál es su situación, cuál es su condición. Porque como los fariseos ante los ojos de los demás pueden parecer a una persona de mucha piedad, pero verdaderamente estar llenos de huesos de muertos, como dijo el Señor Jesús a los fariseos. Por adentro, por afuera parecen hombres, personas de bondad, personas de misericordia, personas de carácter, personas obedientes a Dios, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, ¿no? Y esto es algo que el Señor mismo resaltó y dijo, y acá está el Señor mismo recordando una vez más y dice, acuérdate, recuerda de dónde has caído. Recuerda las cosas que están por morir en ti. Vuelve una vez más. Sé fiel al Señor. Y si hoy estás en agonía, lo mejor que puedas hacer es postrarte de rodillas ante el Maestro y decirle, Señor, ayúdame. ¿Sabe? Sin Él vamos a seguir muriendo día a día. Sin Él no vamos a tener la fuerza necesaria para poder levantarnos una vez más. Y mientras estés con vida es porque todavía hay esperanza. Pero no puedes esperar el día de mañana para decir, bueno, hoy no puedo hacerlo, el día de mañana lo haré. No. Puede ser que el día de mañana ya no esté disponible la oportunidad para que puedas hacerlo. La oportunidad de hacerlo es hoy. La oportunidad de cambiar, la oportunidad de empezar a hacer las cosas diferentes es hoy. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Afirma las otras cosas que están por morir en ti. Estás agonizando, estás a punto de morir, estás a punto de dar tu último suspiro y después no habrá más oportunidad. Y cuando llegue el día dirás, Señor, yo hice esto en tu nombre. Y el Señor dirá, pero ¿cuándo lo hiciste? Bueno, lo hiciste, jamás buscaste mi gloria, siempre todo lo hiciste por ti. Nunca te conocí. El momento tan doloroso, un momento tan triste será para muchos. Sé vigilante. Tenemos la mente de Cristo. Sabemos que es de Dios y sabemos que no es de Dios. Tú sabes. Y siempre le digo a la iglesia, usted sabe. No espere que yo venga detrás de ustedes a vigilarles cómo viven su vida cristiana. No esperen que yo ande detrás de ustedes para ver, ¿vives como tu vida de cristiano, no? Y estás vistiéndote como corresponde a un hijo de Dios, a una hija de Dios o no. No espere que yo haga eso. Porque número uno, no me alcanzaría el tiempo para hacer todo eso. No me alcanzaría la vida para ir detrás uno por uno detrás de ellos, porque mientras esté en un lado, en otro lado estarían haciendo otra cosa. Realmente no podría hacer eso. Y le digo a los hermanos, no esperen eso. Cuando ustedes hagan lo que hagan para honrar al Señor. Porque el día que me teman a mí, seguramente de mí podrían esconderse en la siguiente esquina. Pero cuando teman al Señor, realmente van a saber que no tienen lugar posible donde esconderse de Él. ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces, cuando realmente tememos a Dios, cada día nuestro caminar va a cambiar. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir va a empezar a cambiar poco a poco. Y vamos a empezar a vivir una vida realmente de victoria. No se equivoque, no. Alejándote de Dios no vas a poder vencer las cosas. No pienses que eso va a ser así, jamás va a ser así. Al alejarte de Dios, lo único que vas a lograr es más tristeza, más dolor, más aflicción en tu vida. Alejarte de Dios no es la solución, acercarte a Él sí. Si hoy te has dado cuenta que estás en agonía espiritual, lo mejor que puedes hacer es, terminando esto, ponerte de rodillas en tu intimidad y cuéntale al Señor cuáles son las cosas que dejaste de hacer. O cuáles son las cosas que simplemente las hiciste por cumplir, nada más, para que no te vean o para que alguien te vea.
¿Sabe? Ahí estoy otro peligro. Hace un tiempo prediqué, no recuerdo en qué día puedo buscar las prédicas, pero prediqué acerca de la verdadera adoración a Dios, de la verdadera alabanza a Dios. Y en ese mensaje hablamos cómo debe ser la actitud correcta de un hombre que adora a Dios, de un hombre que alaba a Dios. Y hay veces que al simplemente buscar agradar a las personas, puedes desagradar a quien más importa, que es el Señor. Es cierto, es verdad que cada vez debemos tratar de mejorar y dar lo mejor que tenemos para el Señor, la mejor ofrenda, la mejor alabanza al Señor debemos dársela con la mejor voz que tengamos. Pero es que el Señor en primer lugar lo que ve es tu corazón. Cuando le presentas algo al Señor, el Señor en primer lugar ve tu corazón. Es por eso que dice, cuando estás a punto de dar una ofrenda, si te acuerdas que cuando vas a dar esta ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve contra él, o ve con él, y pídele perdón, y después toma tu ofrenda y ven acá y tráelo al altar. Si en el momento que vas a hacer algo, una ofrenda de alabanza, te acuerdas que todavía estás mal con alguien, entonces deja eso allí, ve y reconcíliate y después trae tu alabanza. La palabra es tan viva, la palabra es tan real. Pero somos nosotros quienes, o es a los cristianos que nos cuesta realmente obedecerla. Si es que esto realmente es así. Pero otra vez lo vuelvo a decir, eso cada uno lo sabe. Cada uno sabe lo que está pasando. Cada uno sabe su vida, cada uno sabe su corazón. Pero sé vigilante. Sé vigilante, no permitas que eso pase. No permitas seguir muriendo. Si hoy te diste cuenta que hay ciertas cosas que empezaste a descuidar en tu vida, pues no permitas que eso siga avanzando. Corre a los brazos del Maestro, corre a los brazos del Padre y dile: Señor, a partir de hoy quiero cambiar, quiero ser diferente. A partir de hoy me reconcilio contigo. A partir de hoy, Señor, hazme vivir nuevamente. Vivifícame, cámbiame, Señor. A partir de hoy quiero volver a vivir realmente. Quiero volver a amarte, quiero volver a cantarte como antes lo hacía. Quiero volver a escuchar tu palabra con ese amor, con esa disposición. Quiero volver nuevamente. Quiero volver a adorarte de corazón. Díselo al Señor. Y la mejor forma de buscar a Dios es en nuestra intimidad con Dios. Y podría preguntar: ¿hace cuánto tiempo que no tienes intimidad con Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no puedes derramar una lágrima en su presencia? No estoy diciendo que la única forma de orar sea con lágrimas. Pero ¿hace cuánto tiempo que el Señor no toca tu corazón de esa manera? Y alguien dirá: es que no, Dios no toca mi corazón. No, es que tú no lo buscas realmente. Él ya te dio toda la provisión necesaria para que tú puedas ser un hombre, una mujer de bendición, una mujer que vive y camine en la fe, que camine bajo la guía del Espíritu Santo. No es responsabilidad de Él que tú no seas tocado. Somos nosotros que no buscamos porque no nos consagramos realmente a Dios. Entonces nuestra perspectiva tiene que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Él ya hizo todo lo necesario para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros seamos personas de bendición. Él ya hizo todo. Ahora nos corresponde a nosotros hacerlo. ¿Acaso vas a permitir seguir muriendo día a día a pesar que te has dado cuenta que hoy estás agonizando? ¿Vas a seguir muriendo así? ¿O te vas a levantar para decir: me voy a levantar una vez más? Porque yo sé que mi Señor me tiene que levantar. Yo sé que mi Dios me va a sanar. Yo sé que mi Dios me va a hacer obras maravillosas. Me va a restaurar. Y claro que lo puede hacer. Porque para Él no hay nada imposible. Pero lo que falta es la disposición de tu corazón. Hay personas que dicen: bueno, es que yo leo la palabra de Dios y no la entiendo. Pues vuelve a leerla. Es que no lo entiendo, vuelve a leerlo. Hasta 100 veces léelo.
Y vas a ver cómo el Señor, a través de la lectura de la palabra de Dios y a través de la oración, va a abrir tu mente y tu corazón para que puedas entender verdaderamente lo que el Señor quiere enseñarte día a día. Porque la palabra de Dios no es exclusiva para ciertas personas. La palabra de Dios está abierta para que todos aquellos que le busquen al Señor en espíritu y en verdad puedan escudriñar su palabra, entenderla para poder vivirla y ponerla por obra cada día. Y lo vuelvo a repetir, lo que falta es la disposición de hombres y mujeres que quieran buscar al Señor. Sé vigilante. Afirma las pocas cosas que todavía no han muerto en ti. Cuida que esas pocas cosas se mueran. Porque el día que esas pocas cosas se mueran, serás como ese hombre que les conté hace un momento, que a pesar que le abras la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios simplemente llega y es como estar dándole la palabra de Dios a una piedra. Y es como una piedra que simplemente rebota, porque su corazón está tan endurecido, su corazón está tan lejos de Dios, está tan apartado, que no puede realmente sentir lo que hoy usted y yo sentimos, porque ha permitido que su corazón se endurezca tanto, que hoy, a pesar que él está en vida, siente que para él es imposible. Pero yo sé y estoy convencido que para Dios no hay nada imposible. Aun los corazones más duros, aun los corazones más difíciles, el Señor puede obrar en ellos con misericordia, con gracia. Pero no permitas llegar a ese estado. No permitas. Hace un tiempo se acercó una persona llorando así de lágrimas como un niño. Era un hombre mayor, aproximadamente de 40, 45 años. Se acercó llorando como un niño, donde un pastor amigo, cuando habíamos subido, estábamos los dos en su carro de él, en el carro suyo. Entonces, hace como 5 o 6 años, entonces se acercó una persona llorando de lágrimas. Dijo: pastor, ¿sabe que yo no puedo realmente? Y lloraba como un niño, decía: yo quisiera regresar, yo quisiera ser como antes lo hacía, como antes servía a Dios, pero no puedo realmente, no puedo, mi corazón está endurecido, mi corazón está tan endurecido. Y las lágrimas de él eran lágrimas de nostalgia de lo que antes podía sentir, pero hoy no siente. Ese es el peligro de descuidar al Señor. No descuides. Sabe, el Señor tiene grandes cosas para ti. Todavía muchas cosas grandes. Pero no lo descuides. No te alejes de eso. Dios tiene propósitos perfectos y buenos para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado a pensamiento de hombre, son las cosas que Dios tiene para ti. Ámalo, sírvelo, honra a Dios en tu corazón. Y Él obrará en tu vida de forma que no te imaginas. Vuelve a vivir. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5. El Señor nos dice: despierta. Ya no sigas durmiendo más. Cuestiones difíciles están aconteciendo. ¿Qué haces llenándote de miedo? Ahí, pero vienen desastres, vienen tal cosa. ¿Qué haces? Simplemente con miedo de eso. Busca al Señor de corazón. Deja que el resto el Señor se encargue. Viva seguro, viva confiado en la presencia del Señor todos los días. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos la honra, la gloria y la alabanza. Sabemos, Señor, que tú eres grande, eres omnipotente. Muchas gracias por todo lo maravilloso que eres. Levanta a tus hijos, levanta a tus hijas. Que hoy, Señor, tu presencia pueda tocar a tus hijos, el corazón de cada uno de ellos, y hoy puedan levantarse hombres y mujeres, Señor, para volver a vivir, Señor, que salgan de la agonía espiritual. Que hoy sean restaurados, Señor, que hoy su corazón sea sanado en el nombre de Jesús, que sea tu presencia poderosa acompañándolos a cada uno de ellos, Señor. Levántalos, fortalécelos, ayúdalos, guárdalos, guíalos, cuídalos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias y te damos la honra y gloria, te damos la alabanza y te damos la adoración solamente a ti. Gracias, mi Señor. Levántalos, fortalécelos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por tu amor. Amén. 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 Que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Nunca se alejen del Señor. Muchas bendiciones.